Durante mucho tiempo, en biología, se hablaba de que dos individuos formaban parte de la misma especie si podían reproducirse entre sí y su descendencia resultaba fértil. Es lo que se conoce como el concepto biológico de especie. Y aunque durante décadas ha sido muy útil a la hora de estudiar organismos vivos actuales, hoy se considera que es un concepto bastante insuficiente y en muchos casos obsoleto. La realidad biológica es mucho más compleja. Y actualmente existen muchas definiciones operativas de lo que es una especie en biología, y que se aplican según el tipo de evidencia disponible, desde puntos de vista como por ejemplo la genética, la morfología, la ecología o incluso desde una perspectiva evolutiva. Y si esto ya es difícil y complejo cuando hablamos de organismos vivos, imaginad lo que ocurre cuando lo único que tenemos de los organismos extintos del pasado son sus fósiles. Porque en paleontología no podemos llegar a observar si dos especies pueden llegar a tener descendencia fértil o no. No podemos estudiar su reproducción, no podemos estudiar su comportamiento y por lo general aún es muy difícil estudiar su genética. Por eso, a falta de otros tantos puntos de vista como que se tienen en la biología, en paleontología solemos definir una especie en base a su anatomía, basándonos en las características físicas anatómicas que la diferencian de otras especies. Pero eso también tiene sus trampas. Y hoy vamos a hablar de ello. ¿Qué es la especie en paleontología? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de aquí, el canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Cascó, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo, y hoy vamos a hablar de un tema muy paleontológico y muy biológico, el concepto de especie. Un tema que tiene mucha miga. Aunque durante décadas hemos hablado del concepto biológico de especie, de hecho, es posible que incluso si vosotros o vosotras habéis estudiado ciencias, habéis oído hablar de este concepto, ¿verdad? Pues bien, este concepto biológico de especie se reducía a una definición muy práctica y muy concreta. Dos individuos forman parte de la misma especie si, al reproducirse, su descendencia es fértil. Pero por supuesto, hoy en día, en la época de la genética, todo esto se queda un poquito cojo. Es una definición insuficiente e incluso demasiado simplista. Y es que en biología moderna ya no podemos hablar de un único concepto de especie, sino de un conjunto de diferentes criterios o a la hora de determinar si dos individuos pertenecen a la misma especie o no, o de si dos especies son realmente dos especies separadas. Estos criterios diferentes, por supuesto, no son excluyentes entre sí, sino complementarios. Y de hecho, cuantos más, mejor. Cuantos más de estos conceptos se cumplan, más sólida será esta definición de especie. Por supuesto, algunos de estos criterios solo pueden aplicarse a organismos vivos, pero otros sí que podemos llegar a usarlos en paleontología, dentro de las limitaciones que ya sabemos que tiene el registro fósil. Entre los criterios más habituales usados hoy en día en biología para hablar de especies están estos. Primero, el criterio morfológico, que se basa en que los individuos de una especie presentan una combinación propia de caracteres, rasgos anatómicos, que incluyen alguna característica derivada totalmente exclusiva que solemos llamar autoapomorfía, que los distingue de otras especies cercanas y que de hecho puede servir para definir morfológicamente a esta especie. En paleontología, como os podéis imaginar, este criterio es de los más usados, ya que muchas veces lo que tenemos son los fósiles, los huesos, los caparazones, y es en estos fósiles en los que buscamos y encontramos estas características, estas autoapomorfías, estas diferencias anatómicas. Luego tenemos un criterio filogenético, que veréis que también es de cajón. Una especie debe formar un grupo con ascendencia común y con trayectoria evolutiva propia, es decir, debe formar un único linaje coherente, que se separe claramente de otros linajes en el árbol evolutivo. Esto también se usa mucho en paleontología, ya que se estudian los fósiles bajo la perspectiva de la filogenia, se realizan árboles filogenéticos, según el parentesco, según las características anatómicas de estas especies, y de hecho, en algunos estudios, si de repente en este árbol filogenético ejemplares considerados de la misma especie aparecen separados, aparecen lo bastante separados entre sí, es un criterio de sobra para establecer una especie diferente. Luego tenemos el criterio ecológico, y es que se considera que por lo general una única especie ocupa un nicho ecológico definido, con una serie de hábitos, dieta e incluso comportamientos distintivos y diferentes al resto de especies. Por supuesto, en organismos actuales esto se puede estudiar directamente gracias a los estudios de etología, a los estudios de comportamiento animal. En los fósiles es un poco más complicado, ya que el estudio de comportamiento, digamos que solo podemos hacerlo a través de inferencias
en los yacimientos y no podemos llegar a conocerlo con tanto detalle como para aplicarlo a la hora de definir una especie. Luego tenemos, por supuesto, el criterio genético, fundamental en especies actuales y, quieras que no, también cada vez más relevante cuando hablamos, por ejemplo, de ADN antiguo y de fósiles más o menos recientes. Si un conjunto de individuos forman una unidad genética distinta y muestran cierto aislamiento reproductivo, refuerza su estatus como especie diferente. Y por lo tanto, el estudio de su ADN, de su genoma, también nos puede llegar a decir si es bastante diferente genéticamente como para ser una especie distinta. Recientemente hablamos de la problemática que nos hemos encontrado ahora mismo al identificar que el cráneo de Arvin, el del supuesto Homo longi, resulta ser un denisovano. Aquí, en casos como este, están empezando a colapsar, están empezando a chocar de frente estos criterios de definiciones de especie. Y es un tema muy apasionante y veremos cómo acaba. En paleontología, definir una especie es un proceso complejo. Y por supuesto combina varios criterios, principalmente morfológicos, pero por supuesto también filogenéticos. Los ecológicos se pueden tener en cuenta en menor medida y los genéticos solo cuando hablamos de fósiles muy recientes, y encima que estén tan bien conservados como para poder haber obtenido biomoléculas. Todo esto se pone encima de la balanza para ver si realmente lo que hemos encontrado es una especie diferente, un linaje diferente de lo que hemos visto hasta ahora, y podemos definir una especie nueva. Y también tenemos que tener en cuenta que el registro fósil está muy sesgado. Muchas veces vamos a encontrar un esqueleto completo y otras veces no. Tenemos que llegar a poner en consonancia nuestros descubrimientos en el contexto del resto de conocimiento que se tiene para poder evaluar si lo que hemos encontrado es algo nuevo o no. Muchas veces solo una característica anatómica extraña no vale. Con eso no sobra. Cuanta más información disponible tengamos para poder afirmar que se trataba de un grupo de organismos completamente independiente, mejor. El procedimiento suele empezar así. Se encuentran una serie de fósiles y lo primero que hacemos es estudiar su anatomía para ver en qué grupo encajan, para clasificarlos, como si ya formaran parte de una especie ya conocida. Vamos a tratar de descubrir a qué especies se parecen más o a qué especie pertenecen. Y al estudiarlo nos damos cuenta de que presenta una serie de afinidades, podemos llegar a decir con que está muy cercanamente emparentado, pero aparecen una serie de características completamente nuevas que no se han estudiado aún, que no se han visto aún en ningún otro fósil. Si podemos afirmar que esta característica anatómica nueva no aparece en los fósiles de ninguna otra especie, no porque estén incompletos, sino porque no poseían esta característica, se puede usar como una autoapomorfía y al fósil de estos nuevos que hemos encontrado, que mejor representa estas características novedosas de esta especie, se le otorga el estatus de holotipo. Será un ejemplar de referencia para poder llegar a comparar anatómicamente nuevos fósiles que aparezcan. Pero por supuesto esta propuesta de especie nueva con este holotipo y estas características definidas, estas autoapomorfías, no es algo que esté escrito en piedra y que se vaya a quedar así por los siglos de los siglos. Es una hipótesis de trabajo que debe estar sujeta a revisión cada vez que alguien vuelve a estudiar este grupo de animales o cada vez que ocurre un nuevo descubrimiento. Con cada nuevo fósil, con cada análisis más detallado y más exhaustivo, todo esto se pone a prueba. Puede ajustarse, puede corregirse, puede reafirmarse esta validez de especie o puede llegar a rechazarse. Esto forma parte del proceso normal científico. Esto ha ocurrido constantemente en la historia de la ciencia, especialmente en épocas en las que se trabajaba con fósiles fragmentarios, cuando aún no teníamos un gran conocimiento de la vida del pasado y encima cuando la comunicación entre las sociedades científicas o los miembros de estas sociedades científicas tampoco era una comunicación muy fluida. Durante gran parte del siglo XIX o incluso principios del siglo XX, los investigadores publicaban en revistas que tenían un alcance más o menos limitado, a menudo en distintos idiomas y que podían llegar a tardar tiempo en llegar de un lugar del mundo a la otra punta. Por ejemplo, era perfectamente posible que dos paleontólogos llegaran a definir, en base a fósiles de la misma especie, cada uno su propia especie, o incluso que alguien usara un nombre que otro ya estaba usando. Además, por supuesto, había muchos sesgos de percepción. Al no tener una gran base de datos de conocimiento del pasado, los criterios por los que una persona definía una especie y por los que lo hacía otra persona variaban mucho. De hecho, al principio, cada vez que se encontraba un fósil, como tenía características nuevas seguramente, se definía una especie nueva, o otras veces se consideraba que todo era lo mismo. Un ejemplo muy claro y muy clásico de estos errores acumulados y rifirrafes taxonómicos en el pasado es el caso de los dinosaurios Brontosaurus y Apatosaurus. Descritos con pocos años de diferencia como especies diferentes, al verse su parecido y revisarse la nomenclatura, se dijo que Apatosaurus debía ser el nombre que padecía, que Brontosaurus sería un ejemplar más de Apatosaurus, en base a un criterio puramente morfológico y la prioridad en base a cuál fue definido primero, y sin embargo, una revisión a nivel filogenético en tiempo posterior, estudiando por separado cada ejemplar de esta familia y no unificándolos de manera subjetiva como especie, reveló
que el ejemplar que clásicamente había sido definido como Brontosaurus sí que salía bastante lejos en el árbol y que por lo tanto tenía derecho a ser su propia especie. Otro caso notable es más reciente. Por ejemplo, se ha propuesto que los 3 dinosaurios Dracorex, Stygimoloch y Pachycephalosaurus sean en realidad el mismo en 3 estadios diferentes de desarrollo ontogenético, o sea, en diferentes etapas de crecimiento. Prevalecería Pachycephalosaurus como género válido en base a su antigüedad y los otros serían considerados sinónimos por tratarse de ejemplares inmaduros, si esto se confirma. Pero este tipo de problemas no son exclusivos de, por ejemplo, los dinosaurios, de animales que ya se extinguieron hace mucho, sino que incluso ocurre también en paleoantropología. Por ejemplo, hay debate en torno a si Homo rudolfensis y Homo ergaster son o no Homo habilis. E incluso hay debate en torno a si llamar solo Homo erectus a lo que se encuentra en Asia o si encontramos los primeros ejemplares de Homo erectus en África. O por ejemplo, lo que ya os he dejado caer hace un momento, el debate actual en torno a cómo llamar a Homo longi o cómo llamar a los denisovanos, cuando se ve que de repente estas líneas de evidencia, estos criterios, chocan. Afortunadamente el panorama de la ciencia ha cambiado, ahora tenemos acceso a información en todas partes del mundo con solo un clic, podemos enmendar errores del pasado, incluso podemos llegar a colaborar entre equipos de investigación de muchos lugares y que hablen lenguas completamente diferentes. Se puede llegar a crear un conocimiento científico entre todos y todas. Incluso ya no hay tanta reticencia a aceptar que tú o tu equipo te has podido equivocar en el pasado y a usar esos errores para dar un paso adelante hacia un mayor conocimiento del que teníamos hasta ahora. Se ha consolidado el uso, por ejemplo, de herramientas como los análisis cladísticos, que ya forman parte del A, I o U de la paleontología. Análisis estadísticos morfométricos, estudios mucho más objetivos de la anatomía, más allá de la observación a ojo descubierto. Todo esto está ayudando a que todo sea un poquito más objetivo y un poquito menos subjetivo. Y aún así, ojo, el reto persiste, porque recordemos, el registro fósil está sesgado. Muchas veces no encontramos el ejemplar completo. La preservación en diferentes yacimientos corresponde a diferentes tafonomías. Es un reto, es difícil, pero también es cada día más interesante. Es todo un reto. Y a mí, personalmente, me parece fascinante, a día de hoy todavía, el tema de la taxonomía. Y parece que la teníamos superada. Y parece que estábamos mirando ya solo a la paleobiología. ¿Qué te parece? A mí personalmente esto me tiene fascinado. Si te interesan estos temas, estás de enhorabuena porque estamos preparando una gran cantidad de vídeos nuevos de temáticas parecidas. Así que te recuerdo, para no perderte ni uno, vamos allá. Primero, suscríbete al canal si todavía no lo estabas. Dale al botón de suscribirse. En segundo lugar, dale al otro botón, al de la campanita, para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También te agradeceríamos que le des al like y que dejes algún comentario en este vídeo, ya que esto nos ayuda muchísimo. Te recomendamos que nos sigas en las redes sociales de la Fundación PALARC y también que de vez en cuando te dejes caer por nuestra página web, donde encontrarás toda la actualidad de arqueología y paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.